si tienes madurez. Cuando Dios quiere cambiar una nación, cuando Dios quiere transformar una vida, cuando Dios quiere impactar y revolucionar nuestro ser, Dios nos dice y nos habla sus secretos. La palabra de Dios, la sabiduría de Dios, los secretos de Dios tienen poder transformación. We speak in a mystery, Paul says. Mientras hay enfoque en diferentes manifestaciones, en diferentes expresiones de la presencia de Dios, Pablo llama la atención a los corintios al enfoque de la vida de fe, esperanza y amor. Pablo llama a los corintios a lo que él le llama el camino más excelente de tener intimidad con el Padre, haciendo este contraste entre Moisés y los hijos de Israel. Y por eso trae a la luz la cara descubierta, que es un eco del libro de Éxodo, cuando Moisés estaba en la gloria de Dios. Y él está diciendo, de la misma manera que Miriam y Aaron, Aarón y Miriam tenían dones y sí eran profetas y la presencia de Dios estaba en ellos, sin embargo Dios los confrontó y les enseñó que Moisés estaba en un camino más excelente. Moisés estaba caminando en intimidad. Todos los corintios tenían todos los dones del Espíritu, lo único que les faltaba que Jesucristo mismo se les manifestase. Eso lo dice en el mismo capítulo 1. Tenían todos los dones del Espíritu Santo. Pero sus vidas llenas de adulterio, fornicación, desobediencia, rebeldía, divisiones, disensiones, los estaban desenfocando del camino más excelente. Y Pablo está diciendo, tú puedes tener todos los dones del Espíritu, tú puedes tener toda esta manifestación, pero si no tienes intimidad, si no conoces el camino más excelente. Dios le dijo a Aarón y a Miriam, a ustedes le hablo por sueño, por visión, por interpretación, muchos dones, puro dones, pero a Moisés yo le hablo cara a cara. Y Pablo trae ese eco a relucir para decirnos a nosotros que el camino cristiano al que Dios nos llamó no es solo a manifestar dones, sino a conocer al Padre en intimidad para que cara a cara tengamos la relación íntima que Él desea tener con nosotros. Pero para tener esa relación íntima tenemos que tener un lenguaje de fe y ese lenguaje Dios lo revela en secreto, en misterio. El Espíritu de Dios nos da la sabiduría y esa sabiduría hay que hablarla. Pero para hablar sabiduría tenemos que caminar en madurez espiritual. Este es el enfoque de la vida cristiana. El enfoque de la vida cristiana es conocer a Dios. El enfoque de la vida cristiana es entrar más profundo en intimidad con el Padre. El enfoque de la vida cristiana es tener pasión por la presencia de Dios para conocer al Padre y es disfrutar de lo que Él tiene para nosotros. Does that make a little sense? Pero la sabiduría tiene que ser hablada. Notice that wisdom must be spoken. Los discípulos de Jesucristo, the disciples of Jesus did not rationalize their thinking into a new way of living. They lived their life into a new way of thinking. Los discípulos de Jesucristo no estaban tratando de pensar y con su razonamiento crear un nuevo estilo de vida. Ellos tuvieron una experiencia de intimidad con Dios que en ese estilo de vida los llevó a transformar su mente, a tener una nueva manera de pensar. La vida cristiana es tener experiencia y intimidad con el Padre que transforma tu mente. Lo que se enseña y se escucha se olvida. Lo que se ve se recuerda. Pero lo que tú experimentas, tú aprendes. Dios quiere que tú lo experimentes a Él, porque a través de la experiencia es que lo vas a conocer de verdad. La vida cristiana eleva la experiencia por encima del conocimiento, porque la vida cristiana, experimentar es conocer. Que conozcan lo que excede el conocimiento. ¿Cómo tú vas a conocer algo si me acabas de decir que va más allá del conocimiento? Porque lo vas a conocer en experiencia. Y cuando tienes experiencia, maduras, Dios te transforma y entonces puedes hablar. Pero esta es sabiduría en misterio. ¿Y quién entiende esa sabiduría? Los maduros, los que tienen esa misma experiencia, los que están en intimidad. El reto de la vida cristiana es que Dios está hablando cosas y Dios está revelando cosas y Dios está manifestando cosas y Dios está tratando de llevar a su pueblo a experimentar cosas que nadie tiene la madurez para reconocer o para recibir de tal manera que lo puedan hablar. Ese es el reto de la vida cristiana. ¿A quién tú le puedes decir lo que te está pasando? ¿A quién tú le puedes explicar
la pasión, el deseo, la necesidad, la intensidad del amor de Dios en tu corazón llevándote a intimidad y adoración con Él. ¿A quién tú le puedes explicar eso? A los maduros. ¿Quiénes son los maduros? Los que están experimentando lo mismo que tú. Los que están yendo más allá de los dones, los que están yendo más allá del intelecto, los que están yendo más allá de buscar simplemente manifestaciones, los que han ido más allá del reconocimiento, la popularidad o simplemente buscar fama, los que están buscando más allá de escalar la escala social o la escalera social de la economía, los que están buscando más allá de simplemente a caerle bien a las personas, los que quieren buscar el corazón del Padre y experimentar más de Dios. Esos son los maduros con los cuales se puede hablar sabiduría. Amén. Y ese es el reto de la vida cristiana. La sabiduría tiene un vocabulario. Yo puedo heredar aquello que puedo comprender por experiencia. Tenemos que entender las experiencias de Dios al nivel y al grado que podamos lograr estructurar y establecer un nuevo lenguaje, un vocabulario para poder explicarlo y comunicarlo a los demás. Lo que yo puedo comunicar se puede administrar. Lo que yo puedo comunicar, yo me hago dueño al comprenderlo. La razón por la cual no podemos transferir la experiencia cristiana es porque no la hemos dominado al grado que podamos hablar sabiduría. No hemos madurado en las experiencias de Dios. No sabemos cómo comunicarle a una persona. Tú tienes todos los dones, estás muy sabio, pero no tienes pasión, no tienes humildad, no conoces al Padre, no tenemos el lenguaje para expresar eso. Porque nos importa más tener una persona talentosa que tener una persona que tenga integridad. Nos interesa más tener una persona que sea famosa que tener una persona que conozca al Padre en espíritu y en verdad. Ya prediqué, se pueden ir. Porque no hay madurez, no podemos hablar de sabiduría. Pablo dice, sí hablamos sabiduría, pero es sabiduría en misterio. La gente carnal, inmadura, no entiende esta sabiduría. Pablo está diciendo, yo quisiera hablar con ustedes. ¿Tú quieres secreto? ¿Tú quieres misterio? Yo fui arrebatado al tercer cielo y oí cosas que no le... Yo te puedo hablar misterio, pero ¿para qué te voy a hablar si tú eres un carnal? Yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, y algunos más espiritual que todos, yo soy de Cristo. Yo estoy tan en el espíritu que no le hablo a nadie. ¿Cómo te voy a hablar madurez? ¿Cómo te voy a hablar sabiduría? Si hay disensiones, Pablo dice, habiendo disensiones y divisiones, ¿no soy vosotros carnales? Están actuando como niños todavía, no han madurado todavía. Amén. Tú necesitas más experiencias, más manifestación, más intimidad, más verle la cara al Padre. Tienes que verle la cara al Padre, porque cuando le ves la cara eres transformado de gloria en gloria. Más carnalidad muere en ti, más hábitos contrarios a la voluntad de Dios son desaparecidos y más la imagen de Dios es formada en el poder del Espíritu. Y entonces aprendes un nuevo lenguaje. Sabes no solamente qué decir, sino cómo decirlo de tal manera que comunicas esa experiencia a la vida de los demás. Amén. ¿Se entiende eso? Una acción a veces vale más que 1000 palabras. Wow. Dile al que está a tu lado, ¿por qué no haces algo y ya? Ya hablaste, ahora haz algo. Dios nos quiere llevar a una vida de intimidad. Dios no quiere llevar una vida donde nos quiere revelar sus misterios. Pero que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios nos quiere dar un lenguaje a través de las experiencias que nos transforme de tal manera que podamos entrar a comunicarnos con el Padre y a hablar lo que Dios habla. ¿Para qué tú te llenas de la palabra y de las experiencias de Dios? ¿Para qué Dios se te revele en la manifestación del Espíritu? Para que cuando tú te metas en el lugar secreto, tú puedas hablar con el Padre en un nuevo lenguaje de fe. Cosas se hacen accesibles, cosas se abren a tu vida que no se podían abrir hasta que no maduraras en las experiencias de Dios, hasta que no dejaras que el Espíritu Santo quebrante el viejo hombre, la vieja naturaleza pecaminosa, la naturaleza animal. Dile al que está a tu lado, el animal en ti tiene que morir, díselo. Lo puedes domesticar, pero el problema de domesticarlo es que se le quita. Es un animal salvaje, no se puede domesticar. Eso es lo que nosotros hemos hecho en la iglesia cristiana, hemos domesticado el animal.
lo tenemos domesticado. Y cuando no prestamos atención, ¡juá!, nos aruña, nos muerde. No, hay que matar ese animal. Las experiencias de Dios nos hacen morir al egocentrismo, nos hacen morir a la naturaleza carnal, nos hacen morir a los apetitos de la carne, nos hacen morir a la naturaleza pecaminosa y da la madurez para experimentar y conocer a Dios. Y ese nuevo lenguaje de fe nos da la capacidad de hablar con Dios. ¿Qué es la oración? La oración es comunión, intimidad y diálogo con Dios. ¿Por qué a la gente no le gusta orar? Si de eso se trata esto, la oración. A lo mejor hay que cambiar esa palabra, porque es que la oración, uno piensa oración y uno piensa, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ave María purísima, sin pecado concedida. San Pedro, San Judas Tadeo. ¿Cuál más? Dula, tú sabes. La Virgen de la Cueva, la Virgen del Pozo. La voy a ahogar con tu pozo. La oración no es ritual, la oración es comunión, intimidad, es diálogo. Dios es un Dios de oración porque Dios es un Dios de diálogo. Dios es un Dios de oración porque Dios es un Dios de intimidad y de comunión. Dios es una comunión de amor, donde el Padre es el amante, el Hijo es el amado y el Espíritu Santo es el amor mismo. Dios te invita a esa comunión. Dios te invita a dialogar con él. ¿Usted no sabe que Dios ora? Dios ora, sí. La Biblia dice que el Espíritu gime con gemidos indecibles, porque no sabes orar como conviene, no sabes adorar, ni pedir, ni hacer nada como conviene. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dios ora porque Dios está dialogando. Jesucristo, dice la palabra, está intercediendo por nosotros. La diestra del Dios en la naturaleza divina tiene una comunión de amor que habla y dialoga, pero cuando Dios habla, cuando habla cosas, declara y desata poder creativo. Posibilidades se abren. Y Dios te está invitando a orar, o Dios te está invitando a hablar, o Dios te está invitando a dialogar con Él para que cuando tú hables también en esa conversación, en el consejo divino de Dios, la sabiduría de Dios en misterio se revele y tú puedas hablar con Él y desatar nuevas posibilidades para tu vida. Pero ¿cómo vas a aprender ese nivel si ni siquiera te interesa? Estás en tu inmadurez. Ustedes piden y no reciben porque piden para sus propias sinvergüenzadas. Esto es para gente madura. Hablar con Dios, dialogar con Dios. Dios te está invitando a participar de la conversación. Moisés vio a Dios cara a cara. Dios le dijo a Moisés, esa gente tuya que tú sacaste, Dios dijo, no, mías no son tuyas. Es verdad, son mías, es verdad. Hablando. Que Dios le puede decir así, esa gente tuya. No, mías no tuyas son la gente. Es verdad, son mías. ¿Qué van a decir de ti? Es verdad, Moisés, tienes razón. Pero es Dios mismo el que le dio la sabiduría a Moisés. El corazón, para que Moisés interceda con el corazón de Dios mismo, para hablar dentro de la conversación que Dios tiene dentro de sí mismo por el amor que tiene con nosotros. Y Dios está diciendo, si alguien me ayudara a dialogar y a hablar esto, a dar la luz a esto, a sacar a esta gente de toda esta sinvergüenzada. Si alguien me ayudara a entender mi pasión y mi corazón, yo les daría mi espíritu, yo les daría mi sentir, yo les hablaría misterios, yo me les revelaría cara a cara, yo los transformaría de manera, yo los invitaría a participar en mi consejo. ¿Esconderé yo algo de Abraham, que es mi amigo? Esa es la pasión y el corazón de Dios, invitarnos a dialogar con Él. Pero para hablar en ese nivel, usted necesita madurez, y para madurez necesitas experiencias. Amén. Empaparte de la revelación, empaparte de la palabra. ¿Se está entendiendo lo que estoy hablando o no? Padre nuestro que estás en los cielos. Para dialogar con Dios, tú tienes que mantener la atención de que Él es Padre nuestro, pero a la misma vez Él está en los cielos. Si no sabes entender que santificado es su nombre, no puedes balancear de qué manera Él es el Padre nuestro. Si lo dejas en la intimidad, lo reduces fuera de la reverencia y lo minimizas a lo humano.
Pero si lo dejas en los cielos y lo santificas tanto, pierdes la intimidad y no tienes la fe personal y activa para traer su voluntad a la tierra. Usted tiene que entenderle, vivir en la tensión de que Él es el Padre Celestial. Él está más cerca de mí que el aire que respiro. Pero a la misma vez Él es santo y santificado y Él no es como yo. Él es digno de adoración. Amén. Porque Él me invite a la conversación con poder creativo para desatar nuevas realidades y tener intimidad con Él y me transforme en su gloria, no quiere decir que ahora yo voy a recibir la adoración. Toda la gloria siempre le pertenece a Él. Y ese proceso de intimidad es lo que nos lleva a participar de los misterios y de la sabiduría de Dios. Dios no puede confiarle sus misterios y su sabiduría a muchas personas porque tan solo le dice 2 o 3 secretos y la cabeza ya se le pone. Ya quiere impresionar a todo el mundo con la sabiduría que Dios le mostró. Yo te di un poquito nada más. ¿Me entiendes? Es más difícil ser bendecido que estar esclavizado. Cuando tú estás esclavizado, tú oras porque no tienes más ninguna opción. Que no te queda más remedio, estás fastidiado. Vamos a adorar a Dios y a buscar de Dios. Pero cuando ya tienes tu carrito y tus chavitos en la cuentita de banco, si tuvieras un montón de unos chavitos ahí, ya, da la comodidad. Ahora vas a Baskin Robbins, y pasas por Starbucks. La comodidad de la bendición te roba la pasión. Solamente la gente madura puede caminar igual de entrega, intimidad y excelencia con el Padre en la bendición que cuando están en la esclavitud. Porque han entendido que su comunión con Dios no está basada en lo que Dios me pueda dar o lo que Dios me pueda quitar. Está basada en una conexión personal de que Él es mi Padre Celestial y santificado sea tu nombre. Él se merece la gloria cuando tengo dinero o cuando no tengo nada en el banco. Él se merece la gloria porque Él es santificado, porque Él es exaltado. Él se merece la gloria por el mero hecho de que me creó y de que yo existo. Le alabo en las buenas, en las malas y en las feas. Llueve, truene o relampaguee. Yo voy a la casa de Dios a glorificar el nombre de Dios. Dios se me ha revelado de una manera tan real que no puedo quedarme en casa sentado. Tengo que buscarle, tengo que adorarle. Es una madurez que me lleva porque quiero más intimidad, más comunión. Háblame los secretos y tus misterios para yo entrar en diálogo contigo, Padre Celestial. ¿Se entiende eso o no? Y para entrar en esa comunión, tenemos que entender el secreto de la adoración. Tenemos que entender el secreto de la intimidad. No hay nada más cerca. Ya voy a terminar, ¿qué hora es? Ya hablé mucho. Siento un fuego, yo siento un fuego, yo siento un fuego. No me grabe Luisito. Luisito me graba cuando estoy haciendo cosas así. Y entonces pone solamente eso en YouTube. De todo lo que digo, lo único que pone, siento un fuego, yo siento un fuego. Santificado sea tu nombre. No hay nada más cercano al corazón de Dios que el Padre nuestro. No hay otra cosa que sea más pura que nazca del corazón de Jesús mismo. Si usted estudia exegesis y la manera que los pensamientos bíblicos se desarrollan, la única fuente del Padre nuestro tuvo que haber sido Jesucristo mismo. Aquí no hay ningún tipo de modificación, ahí no hay ningún tipo de redacción, ahí no hay ningún tipo de reformulación. Si alguien habló en algún momento esas palabras, tuvo que haber sido el Señor mismo. Esto se confirma en la manera que las tentaciones en el desierto se contrastan paralelamente a la oración del Padre Nuestro. En otras palabras, la tentación en el desierto es la única otra fuente que tuvo que haber venido directamente del Señor mismo, porque en el desierto Él estaba solo. Si en algún momento se contó lo que sucedió en el desierto cuando estaba Jesús a solas con sus pensamientos con Dios y el enemigo, tuvo que haber venido del corazón del Maestro mismo. Cuando sentó a sus discípulos en secreto y le dijo, te voy a contar misterios, te voy a decir secretos, te voy a contar lo que pasó en mi intimidad con Dios cuando estaba orando. Te lo voy a contar parabólicamente porque no te puedo explicar la manera en que en pensamiento, almas y espíritus se desatan en el mundo espiritual. Pero te lo voy a contar de tal manera que lo vas a entender claro. Y Jesús le relata la tentación y cuando la contrasta con el Padre Nuestro, ambas narraciones relatan específicamente el reto de tener intimidad con Dios.
El reto de tener una relación personal con el Padre Celestial. Danos hoy el pan de cada día. Se contrasta perfectamente con convierte estas piedras en pan. ¿Estás entendiendo? Todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Se contrasta perfectamente con al Señor tu Dios adorarás, solamente Él servirá. Y en el Padre nuestro con santificado sea tu nombre, venga tu reino. Venga tu reino, santificado sea tu nombre. Todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Al Señor tu Dios adorarás, solamente Él servirá. Perfectamente se están ilustrando. Apártate de mí, Satanás. Amén. No tentarás al Señor tu Dios. Se contrasta perfectamente con no nos deje entrar en tentación y líbranos del maligno. Jesús está diciendo, la manera que tú te acercas al Padre en intimidad es la manera en que yo tuve que vivir en tentación en el planeta. La manera que yo derroté al enemigo en mi corazón y mente es la manera que tú lo tienes que derrotar cuando vengas a adoración con el Padre. Si hay algo que tú tienes que proteger y cuidarte para tener esta experiencia cara a cara con el Padre Celestial, es cuidar tus motivos, la condición de tu corazón, que no venga altivez ni engaños de tentaciones, porque el enemigo lo que quiere es que tú uses la palabra de Dios, los dones de Dios, la justicia de Dios y la presencia de Dios para vanagloriarte y lucrarte a ti mismo. Y tienes que cuidar tu corazón que sea perfecto para que tu vida sea de ejemplo a los demás, de vivir en excelencia, consagrado, sacrificado, para que tu vida sea en excelencia verdaderamente en adoración con Dios. ¿Se está entendiendo eso? Y lo que está citando Jesús en el desierto son Deuteronomio 6, Deuteronomio 8. Está citando el complejo dilema y frustración de Israel cuando fracasó en el desierto. Porque Israel vivía la tensión de que habían salido de Egipto, tenían las promesas, pero todavía no habían entrado a la tierra prometida. Jesucristo está pasando por el desierto, triunfando donde Israel fracasó y demostrándole a los hijos de los hombres, a los discípulos, cómo tienen que vivir en este planeta, como pasaron por el desierto. Tienen que conocer la intimidad con el Padre, tienen que conocer la palabra de Dios, tienen que experimentar la nube de día y el pilar de fuego de noche, tienen que conocer el tabernáculo, el protocolo de la adoración, tienen que aprender a renovar su mente, a confesar la palabra, tienen que dejar que Dios se les revele en intimidad para que estén capacitados de sostener la responsabilidad de la bendición de Dios cuando entren a la tierra prometida. Pero es que la gente quiere coger un atajo y no quieren pasar por nada. No quieren pasar por el desierto. Ahí, bien rápido ahí. ¿Entiendes? Quieren entrar a la bendición de una. De todas maneras te vas a chaval y vas a terminar en el desierto otra vez. Mejor quédate en el desierto hasta que termine ahí. Quieren pasar rápido. No, quédate ahí. Dile, quédate en el horno hasta que estés bien cocinado. Dile. Y esto es lo gracioso es que cuando tú tienes esa actitud, Dios viene y acelera tu destino. Cuando tienes prisa te atrasa. Cuando estás tranquilo en paciencia te acelera. Nosotros vivimos en la tensión escatológica de la inauguración del reino de Dios. Lo que ya está y todavía falta. ¿Qué quiere decir esto? Ya todo lo que concierne a Dios y a nosotros ya está. Pero todavía falta. Preciso es que Él reine, Pablo lo pone de esta manera, hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de tus pies. Pero en Hebreos dice, pero no vemos que todas las cosas están sujetas a sus pies, porque todavía falta. Pero el postrer enemigo será la muerte. Pero a lo que Dios concierne, todas esas cosas ya están. Ya Dios te ve en la tierra prometida. Ya Dios te sacó de Egipto para meterte. El problema es que en el proceso de transición de lo que ya está a lo que falta todavía, requiere la madurez. Y la madurez solamente se obtiene cuando conozcas a Dios de verdad cara a cara. Cuando Dios te transforme con experiencia. Cuando le adores en espíritu y en verdad. Cuando transformas tu mente y dejas que Él te hable secreto. Cuando aprendas a orar y a tener comunión con Él. Cuando aprendas a respetarlo y a reverenciarlo como lo Él es. Cuando aprendas a tener la revelación de que Él es tu Padre Celestial y lo honres con tu vida. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 4 que el heredero cuando es niño no difiere nada del esclavo. Sigues viviendo como un esclavo aunque la herencia es tuya porque no has alcanzado la madurez.
Does that make sense? ¿Por qué me miran tan raro? Siento un fuego, yo siento un fuego. Edita esto, Luisito. No, Padre Celestial. Dios probó a los hijos de Israel en el desierto, dándoles pan. Dios los llevó a través de la prueba en el desierto para purificarlos. Jesucristo fue purificado. Jesucristo venció donde Israel fracasó. Y nos dejó el modelo para vivir una vida de adoración, para vivir una vida con intimidad con el Padre. Jesucristo nos dijo que viviéramos lo más orgánico posible. No te preocupes. No te preocupes, no sea irresponsable. Diciendo, no te afanes. Deja que tu prioridad sea la madurez espiritual. Porque cuando tienes la madurez espiritual lo tienes todo, aunque no tengas nada. Y cuando no eres maduro, no tienes nada, aunque lo tengas todo. ¿Se está entendiendo eso? Pero el reto de vivir de esta manera. Ya terminé, dije que iba a terminar, ¿verdad? Ya terminé, sí, dile que sigue el nombre de Jesús. Yo lo creo por fe. El reto de la vida cristiana es alcanzar la madurez, de poder hablar en secreto. Pablo dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En inglés dice la versión, comparing spiritual things in spiritual words. Dios no solamente nos da qué decir, sino cómo decirlo. La verdadera intimidad de revelación de Dios cuando te da los misterios, Dios te enseña cómo hablarle a Él, cómo adorarle a Él. Y aprendes a vivir en el contexto de lo que es la revelación de Dios. Empiezas a tener intimidad con Él, empiezas a madurar. Lo más grande y lo más importante que tú puedes alcanzar en tu vida es tu madurez. ¿Tú viste lo que estoy diciendo? La madurez es lo más importante. Amén. Que yo madure, que yo. Por eso es que usted tiene que rodearse de personas que le importe eso. Yo lo que quiero es verte maduro, Danielito. Carlitos, yo lo que quiero es verte maduro. Eso no quiero más nada. Porque yo sé que cuando tú estés maduro, tú lo vas a tener, entonces me vas a ayudar a mí. Eso es lo importante. El crecimiento espiritual, la madurez espiritual. Alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Solamente las personas que tienen experiencias con Dios pueden empezar a apreciar y a valorar las cosas que no se ven. ¿Am I making sense? Que nos preocupe eso. Y Jesucristo, ahora, aquí está donde usted quiere saber dónde se revela la madurez. Y con esto termino. La madurez se revela en cómo nos tratamos los unos a los otros. Ay. Eso es lo que Pablo está diciendo en Corintios. Pablo está diciendo en Corintios, ustedes son inmaduros porque están divididos. Si estuvieran maduros, estuvieran unidos. Eso es fácil. Mira lo que dice aquí, te lo voy a leer como lo puse en las notas, para que no se desperdicien las notas. A la medida que podemos contextualizar nuestra relación con Dios en la comunión con los demás, esa es la medida que experimentamos mayor intimidad y manifestación del amor de Dios en oración. Lo voy a decir otra vez. A la medida que podemos contextualizar nuestra relación con Dios en la comunión con los demás, esa es la medida que podemos experimentar mayor intimidad y manifestación del amor de Dios en oración. Cuando oren, digan. La sabiduría se tiene que hablar, la oración se tiene que hablar. La gente quiere orar así, tienes que hablar. Hay que ponerlo así, porque la oración, cuando hablen, digan. No dice cuando oren, piensen. Hay que hablar. Ya que te lo hable la boca esa. Tanto que la abren para bochinchar. Ábrela para orar. Usted grábese cuando usted habla por teléfono. ¿Cómo mucho usted habla por teléfono? Así hable así con Dios. Amén. Cuando oren, digan, Padre, Padre, Padre,
Padre, Padre mío, o no, nuestro, o soy nosotros. Ese es el problema, que no estamos diciendo Padre mío, papito mío. No dice Padre mío, dice Padre nuestro. Jesús está diciendo, tienes que contextualizar tu relación con Dios en tu relación con los demás. Cuando ores, cuando adores, cuando pienses, cuando entres, no pienses solo en ti, piensa en aquellos que están conectados contigo, a los que Dios te regaló. Dios te entregó una comunión, unas personas, una amistad, una familia, un matrimonio. Y si no los pones en tu mente y en tu conciencia en unidad, cuando entres en intimidad, jamás vas a experimentar lo que es mi amor y lo que realmente yo tengo para tu vida. ¿Cómo te voy a hablar misterios y sabiduría? ¿Cómo te voy a entrar a la intimidad si ni siquiera tu hermano que está a tu lado, que es la imagen de Dios, lo odias a muerte? Ay, qué duro le tiré. Casi estoy ya macetero. Ay, juicio de Dios. Aleluya. ¿Se entiende o no se entiende? Padre nuestro, danos, no dame, danos. ¿De qué manera lo que me vas a dar incluye a los demás? ¿De qué manera todos nos beneficiamos? Porque si todos no nos vamos a beneficiar, a lo mejor no me conviene a mí en lo personal, porque mi relación contigo solamente se ve en contexto de la relación que tengo con los demás. Dios, no me bendiga si mi bendición no beneficia al cuerpo, a la familia y a las personas que tú me has entregado, para que en el propósito de Dios podamos decir, venga a tu reino. Aleluya. Aplaude, está bueno. Es que te quedó así como. Es bromeando, chicos. Padre nuestro, que está en su santificación. Dice, perdona nuestras ofensas solamente a la medida con la cual nosotros perdonamos a los que nos... Sí, el contexto completo es contextualizar tu relación con Dios en tu relación con los demás. Porque Dios sabe que la única forma que tú puedes demostrar de verdad y morir a tu naturaleza pecaminosa y entender los misterios de Dios sin que se te suba a la cabeza es que puedas tolerar al sinvergüenza que está a tu lado. Ese es el que te humilla, el que te hace, es que te queda otra, tienes que ser humilde, porque ese charlatán como se te trepa. Dice, ahí es que voy a morir, voy a matar en ti todo lo que no es como yo. Dile a que está a tu lado, ahora entiendo tu propósito. Yo sabía que tú tenías un propósito en la vida. El llamado de Dios. Oye, descubrí cuál es el llamado. Yo le dije, Señor, este no tiene llamado. Ya encontré el llamado de Dios para tu vida. La madurez espiritual se encuentra en ese desarrollo, en esa amistad. Entonces, uno sabe que uno empieza, dije que terminé, ¿verdad? ¿Cuántas veces se termina este mensaje? Acábalo ya. No, ya se acabó. Es que sigue saliendo, no sé qué pasa. Termínalo, ¿verdad? Ustedes me lo dijeron, no fui yo. No, ya se acabó. No, se acabó de verdad. Vamos a ponernos de pie. Si usted se pone de pie, ya así terminamos. Póngase de pie, ok. Amén. Póngase de pie, Dios no quiere hablar de esa sabiduría. Y la madurez se empieza a experimentar cuando usted empieza a desarrollar un apetito. Ok, si no digo nada, he dicho algo ahora. Cuando desarrollas una madurez espiritual por las experiencias con Dios, te llevan a desarrollar un apetito por querer tener experiencia con los demás. That's what it is. Eso es lo que es. Y lo contrario, cuando no estoy maduro, cuando no estoy en experiencias con Dios, entonces la gente me cae mal. ¿Eso no es? Yo no quiero orar por la gente cuando no estoy en experiencias con Dios. ¿Verdad? Es más, ni le cojo el teléfono, engánchale, déjalo en mute. ¿Me entiendes? Como que uno se cierra a la experiencia cuando no está en la experiencia del Espíritu Santo. Pero mientras más experiencia tenemos con Dios, empieza el apetito. Fíjate que no estoy ni siquiera hablando de la acción. Más importante que la acción es el apetito.
Y ese es el apetito que tenemos que alimentar en nosotros. Y ahí empezamos a decir, Padre, empieza a enviarme personas a mi vida que me ayuden a mi madurez. Eso es una oración peligrosa. Pero ese es el apetito cuando empiezas a desarrollar. Ok, Padre, ¿cuáles son la gente con la cual me tengo que conectar más? Y quizás cuáles son las personas que ya tengo que soltar, porque están alimentando mi carnalidad, no están ayudando a mi espiritualidad. Eso es algo que solamente Dios puede revelar. Ningún ser humano tiene la sabiduría para saber eso. Pero cuando tú tienes el apetito, empiezas a discernir las personas que Dios envía a tu vida. Empiezas a discernir cuáles son los propósitos por los cuales las relaciones que Dios continuamente te está trayendo nuevas relaciones, para que tú las administres, para que tú las cuides. Y en ese contexto es que tú vas a ver los secretos de Dios, la sabiduría de Dios, los misterios de Dios. Dios te enseña qué decir y cómo decirlo. Empiezas a orar por esas personas. Empiezas a pedirle a Dios que el propósito de Dios se cumpla en cada relación. No hay nada más emocionante en el planeta que las relaciones que nosotros tenemos juntos. Si Jesucristo viniera aquí en esta tarde y te quisiera hablar un mensaje, te hablaría lo que yo te estoy hablando. Es lo único que hablo, lo único que le importó. Que ustedes se lleven bien y se amen los unos a los otros. Porque Él sabe que ustedes todos vamos a pasar la eternidad juntos. Él no está mirando esta porquería aquí, Él está mirando lo que viene. Y yo quiero que ustedes sean un equipo que desaten cosas juntos. Pero los pongo aquí primero para ver si por lo menos empiezan a practicar aquí. Dile que está a tu lado, por eso es que te tengo que caer bien. Porque vas a pasar la eternidad conmigo. Vamos a hacer una oración para ser despedido. Padre, te damos gracias. Sostiene la mano del que está a tu lado. Padre, te damos gracias por tu palabra hoy. Te damos gracias por la manifestación de tu presencia que está en medio nuestro. Te doy gracias porque tú nos das la sabiduría en misterio. Sabiduría oculta que los príncipes de este mundo no conocieron. Tú nos hablas tu misterio y tu revelación para que nos podamos unir más en el mundo espiritual, para que podamos tener conexiones divinas, para que podamos verte cara a cara. Ayúdanos a tener un lenguaje de fe, para que podamos entrar en intimidad contigo. Pon en nosotros el querer como el hacer. Y hoy, Padre, te pido en el nombre de Jesús que empecemos a experimentar una nueva unción de oración, una nueva unción de intercesión, que empecemos a orar tu propósito, no nuestros caprichos ni nuestros deseos, tu propósito, tu intención. Pon en nosotros esa unción de intercesión para empezar a declarar tus misterios, la sabiduría de qué decir y cómo decirlo, y empezar a entrar en el consejo divino para revelar tu voluntad en la tierra. Sácanos del desierto, éntranos a la madurez. Sácanos, Padre, para que podamos entender más profundo tu verdad, de toda inmadurez y de toda carnalidad. Empieza a formar a Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Empieza a unirnos más en conexiones divinas. Empieza a depositar tu presencia sobrenatural en nosotros, Padre, que se quebranten los esquemas y los paradigmas en nuestra mente y la incredulidad y todos los pensamientos que nos hacen dividirnos y separarnos y quejarnos y Padre, murmurar los unos contra los otros. Quita esa incredulidad de nuestra mente y empieza a transformarnos. Solamente una experiencia contigo lo puede hacer. Solamente tu manifestación nos puede transformar. Derrama de tu gloria en este lugar y danos un nuevo lenguaje de fe, Padre. Háblame la sabiduría en misterio. Revélame tus secretos para que pueda conocerte más. En el nombre de Jesús. Todos los que lo creen digan amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios.